Hola, estimados compañeros, reciban un cordial y afectuoso saludo. Hoy iniciamos con nuestra videoclase referida a repositorios institucionales. En este caso particular, vamos a abordar los paradigmas de los repositorios institucionales de acceso abierto. Antes de comenzar, quisiera que reflexionemos un poco. ¿Cuántos de nosotros teníamos un álbum de fotografías, tomábamos la foto, luego la mandábamos a revelar y bueno, teníamos nuestro álbum espectacular que posteriormente guardábamos en nuestro armario y nunca lo volvíamos a mirar? Después decidimos que íbamos a tener las fotos en nuestras casas, las colocamos en nuestros portarretratos, hacíamos una pared hermosa llena de nuestras fotos que muchas veces nunca cambiamos y permanecían decorando nuestro hogar. Seguidamente, bueno, decidimos con la aparición de las cámaras digitales que íbamos a tomar esas hermosas fotos y las almacenábamos en nuestras computadoras. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esas fotos almacenadas que se nos pierden en nuestro escritorio y que muchas veces pues no descargamos ni les mostramos a nadie? Porque bueno, no contamos con la herramienta para ello e imprimirlas pues resultaba un poco costoso, aparte de una inversión no solo económica sino de tiempo. Pero bueno, aparecieron otras herramientas, los teléfonos inteligentes. Esos teléfonos inteligentes nos permitían tomar las fotos, tenerlas allí, y bueno, teníamos una galería de imágenes full, que tampoco compartíamos ni mostrábamos, sino a las personas a las que teníamos más cercanas. Pero resulta ser que aparecieron aplicaciones que nos permitían no solo almacenar imágenes, sino compartir esas imágenes a través de las redes sociales. Es decir, que estas aplicaciones sirvieron como un elemento para contener esa información, pero no solo para contenerla y tenerla allí almacenada como la teníamos en nuestros álbumes de fotografía, sino que nos dieron la facilidad de compartirla con nuestros allegados. Pues básicamente eso es lo que han hecho hoy en día los repositorios de contenido. Y hago esta analogía para que comparemos, para que reflexionemos y nos demos cuenta de la importancia, no de tener una imagen o una fotografía guardada, sino de poder compartir esos momentos y esas experiencias. Y eso pasa muchas veces con nuestras investigaciones. ¿Dónde está mi investigación? ¿Dónde está esa tesis, esa monografía, ese video educativo que generé? Capaz está dentro de una gaveta, capaz está almacenado dentro de tu ordenador. Quizás lo perdiste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que promover la difusión de nuestras investigaciones, tenemos que promover la difusión de nuestras clases, tenemos que promover la difusión de nuestros recursos educativos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los repositorios institucionales o de los repositorios de contenido. Los repositorios institucionales son estructuras web interoperables, es decir, que están diseñados bajo formatos que nos permiten compartirlo con otros sistemas, es decir, que tienen la compatibilidad desde el punto de vista técnico, que por supuesto nos van a permitir alojar recursos científicos, académicos, administrativos en formato digital, descritos bajo un conjunto específico de datos denominados metadatos. Entonces, resulta ser que los repositorios institucionales pues no son más que ese depósito organizado donde vamos a publicar, preservar y difundir nuestras producciones científicas. ¿Para qué? Para garantizar su visibilidad no solo dentro de un entorno o un contexto educativo, sino a nivel nacional e internacional. Ahora bien, hablando un poco de conceptos, es importante que tengamos bien claro qué significa la palabra metadatos, porque los metadatos son esos elementos descriptivos que hacen de nuestro repositorio o de nuestros recursos y objetos de aprendizaje, pues elementos que puedan ser identificados y recuperados. Es decir, los metadatos son esa descripción o los datos que describen los datos. Etimológicamente hablando es más allá de los datos. Entonces, son datos que describen los datos particulares que utilizamos dentro de nuestro recurso. Es decir, usted diseñó un documento, ese documento usted cuando lo va a compartir en ese repositorio de contenidos institucionales le va a crear una ficha. Esa ficha va a
contener esos datos específicos que se van a convertir en metadatos que van a posteriormente poder ser incorporados dentro de la red y crear esas conexiones que nos permiten preservarlo y tenerlo de una forma sistematizada. Es decir, usted tiene su documento, entonces usted, dependiendo del software que se utilice, le va a solicitar diferentes características, quién lo creó, cuál es la tipología del documento, si es un documento, qué tipo de software empleó, quiénes son los autores, qué fecha, qué temática, todos esos datos se almacenan, se integran y permiten dentro de la red que ellos puedan pues, ser ubicados fácilmente, recuperados, administrados y por supuesto preservados. Entonces, ¿cuáles son los objetivos particulares de un repositorio institucional? Fíjense que los repositorios institucionales parten de ese proceso de discusión que hubo sobre el futuro de nuestras producciones científicas. ¿Cómo íbamos a lograr ese proceso de gestión del conocimiento, de diseminación del conocimiento? ¿Por qué? Porque la sociedad tenía derecho a acceder a él. Entonces tenemos que, si lo publicamos en las revistas tenían unos altos precios y por lo tanto pues resultaba cuesta arriba poder tener los recursos económicos para publicar una investigación que, oye, presentaba soluciones no solo particulares, sino estructurales, pero que tristemente no teníamos la posibilidad de publicarla. Aparte, teníamos legislaciones de derecho de autor inclementes que evitaban que pudiéramos difundir nuestras investigaciones. Entonces, los repositorios institucionales tienen el objetivo inicialmente de maximizar esa visibilidad de nuestros contenidos educativos, de nuestras investigaciones, en el orden que sean. Por supuesto, tienen el objeto de maximizar ese uso o el impacto que tenga una producción científica y académica. Por supuesto, nos va a permitir retroalimentar nuestra investigación y, por supuesto, producir aportes a otras investigaciones, dar soporte a publicaciones electrónicas. En fin, nos facilita el acceso a la información científica y académica, y ese es el objetivo primordial de este tipo de recursos. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas es que podemos publicar dentro de nuestro repositorio monografías, series monográficas, actas de congreso, working papers, informes de investigación, tesis doctorales, tesis de maestría, tesinas, libros, homenajes, videos, clases, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos la posibilidad de publicar dentro de nuestros repositorios todos nuestros aportes a la ciencia. Por supuesto que va a tener una inmediata disponibilidad al público, una amplia visibilidad. Los contenidos van a poder ser recuperables gracias a esas características de los metadatos. Va a tener una amplia difusión y esto hace pues que tenga un mayor impacto. Los repositorios institucionales generalmente nos permiten crear métricas, estadísticas de cuántos documentos se han indexado o se han colocado nuevos, cuál es la tipología de este tipo de publicaciones, cómo está investigando nuestro equipo de docentes, cómo está investigando nuestros estudiantes. Y por supuesto, una de las ventajas principales es la preservación y el acceso a largo plazo de cada uno de los contenidos por las características específicas que ofrecen los software para el almacenaje de la información. Las desventajas, por supuesto que las hay. Primero, limitaciones tecnológicas, limitaciones en cuanto a los conocimientos teóricos, prácticos y procedimentales para diseñar, desarrollar e implementar un repositorio dentro de nuestra institución. Pero para mí la más importante es, cónchale, que muchas veces tenemos nuestro repositorio institucional y nuestras personas no lo conocen. Entonces, una de las mayores desventajas es que muchas instituciones educativas crean su repositorio institucional, pero no hacen promoción, no hay estrategias de marketing que impulse y motive a que tanto docentes como estudiantes, comunidad académica, pues comparta sus investigaciones dentro de este espacio. Los beneficios, pues hay beneficios para el investigador, por supuesto, vas a ser reconocido, vas a tener mayor visibilidad, van a respetar tus derechos de autoría,
vas a poder ser citado. ¿Por qué? Porque te van a conocer muchísimo más, vas a tener la posibilidad de que esos trabajos no sean engavetados, no sean guardados, no sean perdidos, sino que sean almacenados y preservados. Y bueno, este tipo de beneficio va a ser una situación en cadena, porque por supuesto va a aumentar el prestigio de la universidad va a tener un mayor aumento de visibilidad a nivel nacional e internacional, va a ser reconocida por sus investigaciones y sus publicaciones, y esto, pues, por supuesto, va a tener grandes beneficios a la sociedad, y para mí el mayor beneficio es disminuir esa brecha de acceso a la información que en muchas ocasiones existe o está limitada. Ahora bien, para nosotros poder continuar conversando de repositorios de contenidos, es importante saber que los repositorios de contenidos parten de ese movimiento tan reconocido de acceso abierto. El acceso abierto no es más que ese acceso gratuito a la información científica y académica, por supuesto revisada por todos los pares, donde se le otorga ese derecho irrevocable, global, ¿de qué? De copiar, usar, distribuir, transmitir y hacer trabajos derivados de una producción científica inicial. El acceso abierto se ha valido de las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto, para incrementar y mejorar la diseminación de ese conocimiento. Entonces, el Open Access, como es conocido, nos permite libertad, flexibilidad e imparcialidad en cuanto al derecho de compartir nuestras investigaciones de forma, pues como ya lo indiqué, libre. Ahora bien, existen bastantes investigaciones que nos refuerzan esta evolución que ha tenido el Open Access. Desde los años 90 se está hablando de ello, se ha hablado de ciencia abierta desde los albores de la historia, pero hay tres declaraciones que deben siempre citarse cuando se habla de Open Access, y las 3B. Budapest, la declaración de Budapest en el año 2002, la declaración de Berlín en el año 2003, y por supuesto la declaración Bethesda también del año 2003. Las tres declaraciones se complementan unas con otras, por tanto voy a hacer énfasis en los elementos más importantes de cada una. Fíjense que la declaración de Budapest, que partió del Congreso de Budapest, celebrado en Budapest en el 2002, parte de concatenar una vieja tradición que era la de compartir, o esa necesidad o inquietud que tenían los científicos de hacer de la investigación un bien público, un bien común, combinar esa tradición con las nuevas tecnologías. Y esa combinación ha hecho pues un cambio, una revolución sin precedentes en lo que significa la difusión del conocimiento. Robert Merton nos hablaba sobre el etos de la ciencia y decía que la ciencia debería ser universal, debería tener un desinterés, es decir, tú debes producir algo para el bien común. Hablaba de una ciencia que debería ser comunista, sin que este término sea tomado políticamente, sino como entendiendo el comunismo como esa propiedad común de los bienes. Entonces ya desde hace mucho tiempo se hablaba de esa voluntad que tenía el científico de compartir sus investigaciones. Ahora bien, esta declaración de de Budapest, establecen que la investigación es un bien público y que debe ser distribuida, difundida, ¿verdad?, de forma abierta para hacer posible que las personas tengan un acceso totalmente libre y sin restricciones a todas las producciones científicas, académicas, tanto de profesores, estudiantes, como de cualquier persona que haga producción científica y que sea un bien de la humanidad. La declaración de Budapest nos habla de dos rutas o dos vías que nos permiten pues compartir o difundir esta información. Nos habla de una ruta dorada y una ruta verde. La ruta dorada significa
que toda esa información o todas esas investigaciones, los autores las pueden publicar directamente en revistas de acceso abierto. Y una ruta verde que ya nos da apertura a lo que hemos venido hablando, y es que las investigaciones pueden ser publicadas y depositadas en repositorios de contenido. Hoy en día se habla de rutas híbridas, de rutas diamante, que han venido siendo pues rutas que se complementan unas con otras, donde el acceso quizás no es totalmente abierto, sino que se da pues la oportunidad a esa conjunción entre diferentes modalidades de acceso, ¿ok? También tenemos la declaración de Bethesda. En la declaración de Bethesda se hace igualmente énfasis en ese derecho que cede el autor a copiar, usar, distribuir y transmitir y mostrar su trabajo públicamente. Y en la declaración de Berlín se le exige a las instituciones educativas implementar políticas donde se motive a los investigadores a depositar una copia de todos sus artículos en repositorios de acceso abierto y se estimula a los investigadores a publicar sus artículos también en revistas de acceso abierto. Entonces, fíjense que estas tres declaraciones, aunadas a todo este movimiento de acceso abierto, han hecho que hoy en día los repositorios de contenido y las revistas de acceso abierto pues sean o hayan marcado un hito en lo que es la publicación y la gestión y difusión de la información a nivel académico. Ahora bien, para nosotros poder publicar en un repositorio de contenido existen diferentes licencias o documentos legales que nos otorgan esos derechos específicos a los usuarios de reutilizar, redistribuir un material bajo ciertas condiciones. La más conocida es la licencia Creative Commons. Esta licencia nos va a permitir pues ese reconocimiento de autoría de la obra bajo ciertas características. Entonces yo les invito a revisar los documentos para que ampliemos un poco la información sobre los tipos de licencia, entendiendo que la más utilizada es la Creative Commons y que la mayoría o todos o la gran cantidad de los repositorios y revistas de acceso abierto utilizan este tipo de licencia para publicar todos y cada uno de sus recursos y objetos de aprendizaje. Ahora bien, con base a este resumen de los recursos educativos básicos y complementarios que tenemos en nuestra aula virtual, pues tenemos que desarrollar dos actividades. Una primera actividad o una actividad, porque no tiene un orden específico, una actividad que está dentro de su aula virtual, que es el desarrollo de un documento escrito. Este documento escrito debe contener una construcción de un concepto propio sobre repositorio institucional como recurso educativo abierto. En este documento escrito debes argumentar la importancia de los repositorios institucionales como medio de difusión y gestión del conocimiento y, por supuesto, como innovación educativa, y analizar la importancia que han tenido esas declaraciones internacionales de acceso abierto y la importancia que tienen las licencias para el montaje de los contenidos dentro de un repositorio. Entonces, ¿por qué es importante que desarrollemos este documento? Porque tiene una estrecha relación con nuestro proyecto integrador. ¿Por qué? Porque es un material que nos va a servir de base para describir el enfoque teórico que sustenta la creación de un repositorio de contenido institucional de acceso abierto, que es el caso que se plantea en nuestro proyecto. ¿Ok? Ahora bien, para nosotros poder desarrollar este documento escrito, como les digo, deben leer todos y cada uno de los documentos y visitar todos y cada uno de los videos y materiales didácticos disponibles en el aula, pero a su vez deben tomar en consideración lo desarrollado en nuestra próxima actividad síncrona. ¿Qué vamos a hacer en esa actividad síncrona? Una discusión guiada, donde se van a plantear diferentes interrogantes. Primero, ¿qué es un repositorio de contenido institucional? Descríbalo en una sola palabra, en 2 palabras. Vamos a construir en conjunto ese concepto para que posteriormente, con base a esa construcción colectiva y a tus conocimientos teóricos y a tu experiencia particular, puedas plasmar esa idea en el documento escrito.
vamos a otra de las interrogantes que se planteará es cuál es la importancia de ese repositorio de contenido como medio de difusión y gestión del conocimiento, qué relevancia tienen las declaraciones internacionales, qué tipos de licencia de acceso abierto conoces y cuáles son sus características para poder elegir entre una y otra y no casarnos pues con una de uso común. ¿Qué importancia tiene alcanzar un consenso mundial sobre acceso abierto? Y ahí entramos en otro término, que es el de ciencia abierta. ¿Y cuáles son los obstáculos para alcanzar ese consenso sobre ciencia abierta y acceso abierto? Entonces, con base a la respuesta que demos en equipo a estas interrogantes, dentro de nuestra sesión síncrona, pues nos va a ser un insumo más para poder construir nuestro documento escrito que debe ser adjuntado dentro de la tarea planteada en nuestra aula virtual. Ahora, compañeros, yo quiero que por favor dejemos de pensar ¿dónde está la investigación? No la consigo. Y empecemos a decir, aquí está la información que necesito para construir un proyecto de calidad. Que dejemos de pensar quién me publica mi obra, sino aquí está esta revista de acceso abierto que me permite, luego de un arbitraje, publicar esta investigación que va a generar un cambio estructural. Recuerden que la igualdad de acceso a la ciencia no es solo una exigencia social y ética para el desarrollo humano, sino que además constituye una necesidad para desarrollar plenamente el potencial de las comunidades científicas de todo el mundo y orientar el progreso científico de manera que satisfagan las necesidades de la humanidad. Hasta pronto. Ya saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten y usar los recursos de comunicación disponibles en el aula y nuestro grupo de WhatsApp. Hasta pronto.